Y pues, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta segunda videoconferencia donde vamos a hacer un ejercicio principalmente de balance de nitrógeno, índice creatinina talla e índice catabólico de Vistria. Para ello, pues voy a compartir también algunos ejemplos de algunas dudas que me han referido en mensaje o por correo. ¿Okay? Voy a dejar de compartir esto para compartir algo de los algoritmos que me han preguntado. Aquí tenemos, por ejemplo, un algoritmo. Hay quienes ya han enviado esta participación, esta actividad, pero para quienes aún no lo han hecho, este es un documento que está en internet, me voy a ir hasta el principio. Es algoritmos de evaluación y tratamiento nutricional en paciente adulto con cáncer. Esto lo pueden descargar de ahí de internet. Igual le pueden poner algoritmo de evaluación y tratamiento nutricional. ¿Okay? Y me voy a ir hasta la parte donde están algunos algoritmos. Este es como un ejemplo y es lo que les quería mostrar, que es lo que más o menos se solicita en la actividad 1. Aquí, por ejemplo, este es un algoritmo, igual y lo voy a hacer más pequeño para que se alcance a distinguir. Ese algoritmo para la selección, bueno, así, para la selección de la fórmula de nutrición enteral o suplementos. Y dice, bueno, el paciente tiene mal digestión o intestino corto, moderado, y ya, si es sí la respuesta, pues hay que darle una fórmula oligomérica o elemental. Si no tiene una inadecuada digestión o no tiene intestino corto, entonces se le puede dar una polimérica. Ahora la pregunta es, ¿las necesidades proteicas son elevadas? Si sí son elevadas, pues se da una fórmula polimérica hiperproteica. Si no son elevadas, la siguiente pregunta es, ¿existen requerimientos energéticos elevados con tolerancia reducida al aporte hídrico? Es decir, requiere muchas calorías, pero no se le puede dar un aporte elevado de líquidos. Si es sí, entonces se le da una fórmula polimérica hipercalórica. Aquí viene energética o sería hipercalórica. Y bueno, y vienen estas siguientes preguntas. Esto es como para la selección de la nutrición o de la fórmula. Aquí es otro algoritmo donde es la decisión del tratamiento nutricional. Y aquí las preguntas que se hacen es, ¿el paciente tiene problemas mecánicos o neurológicos para la ingesta? ¿Tiene malnutrición o tiene requerimientos especiales de energía y de nutrimentos? Si no los tiene, pues entonces no es candidato a nutrición artificial. Si sí los tiene, vamos a hacer la siguiente pregunta, que si el intestino funciona, si no funciona de forma adecuada, perdón, se pregunta si el tumor o la neoplasia tiene un mal pronóstico a corto plazo y etcétera. ¿A qué quiero llegar? Que nosotros vamos a hacer como 3 algoritmos, que uno es de malnutrición energético-proteica o desnutrición energético-proteica, inanición, que es un periodo de ayuno, que el paciente va a ser sometido a un ayuno, es decir, no debe ingerir nada vía oral. Y el otro es el de estrés, como un estrés metabólico. Aquí hay otro algoritmo con respecto a la vía y las pautas de la nutrición enteral, que si existe una patología como de otorrinolaringología, es decir, en boca o faringe o bien en esófago. Si no hay ninguna patología, pues se le puede dar nutrición enteral vía oral. Si sí existe, etcétera, ¿ok? Y así vienen estas preguntas. Así son los algoritmos que vamos a realizar en esta actividad. Y aquí viene uno como un poquito más completo. Este lo voy a girar. Y aquí viene para la intervención nutricional. Entonces está paciente oncológico adulto. Aquí podríamos poner paciente con desnutrición energético-proteica. En paciente con desnutrición energético-proteica, pues una pregunta sería, ¿funciona su tracto gastrointestinal? ¿Sí o no? Si no funciona, le daríamos nutrición parenteral. Si sí funciona, podemos darle nutrición enteral. Después,
qué grado de desnutrición energético-proteica tiene, si es una desnutrición leve, moderada o severa, etcétera. ¿Ok? Y así vamos realizando como estos algoritmos. No sé si ya más o menos va quedando un poquito más claro. Dejo de compartir esto para ahora pasarme a un ejercicio para un caso clínico. Déjenme, lo pongo así. Ok, veo como que de repente quieren escribir, entonces, ok. Sí, exactamente. Este es un algoritmo o pueden hacer un diagrama de flujo. Incluso como que creo que esta actividad no las enviaron como esta planeación en general. Creo que como que se hace un poquito complicado el que sea un algoritmo. Estoy pensando que a lo mejor voy a cambiar después a que sea como un mapa conceptual de cuáles son los cambios o las alteraciones nutricias que surgen en estos tres elementos. Pero sí, pueden hacer un diagrama de flujo. O sea, no hay ningún problema. Pues finalmente las actividades que ponemos es para que se logre el aprendizaje. Entonces, aquí nosotros vamos viendo si se logra el objetivo o no o qué cambios haríamos en las subsecuentes actividades. Por eso les digo que cada docente pues tenemos como esa ventaja, se puede decir. ¿Ok? Bien, vamos a hacer este ejercicio que es una mujer de 30 años de edad. Su padecimiento actual inicia hace una semana. Hace una semana padeció una explosión de un tanque de gas en su domicilio, teniendo quemaduras de segundo y tercer grado en 35% de superficie corporal. Ok, sí, no te preocupes, Rintani. Exploración física, está consciente, con un regular estado de hidratación, su peristalsis está disminuida y pues refiere dolor. Entonces, bueno, peristalsis disminuida, pero pues es funcionando. Recordemos que siempre nuestra primera opción va a ser vía oral. Si no es posible vía oral o no se cubre más del 50% vía oral de sus requerimientos, entonces vamos a colocar una sonda. Si a pesar de la sonda, por su peristalsis disminuida, no cubrimos el requerimiento energético y proteico más que es una quemadura y tenemos que prevenir que se infecten, entonces hay que dar todos los nutrimentos necesarios para mantener un estado nutricio adecuado, para prevenir las infecciones y que haya una regeneración de tejido pues lo más rápido posible, ¿verdad? Entonces, cuando vía oral, porque hay personas que están conscientes, como ella está consciente y demás, pero pues refiere mucho dolor. Eso puede ser que sí esté comiendo y sí trata, pero no cubra su requerimiento. Entonces, podríamos iniciar, bueno, pues una sonda, pero al tener peristalsis disminuida, probablemente su capacidad de absorción de los alimentos tampoco va a ser la más adecuada. Entonces, hay pacientes que incluso tienen como los tres, tienen vía oral, sonda y parenteral. En este caso, bueno, pues las dejaríamos descansar vía oral y a lo mejor utilizaríamos alguna sonda y parenteral, o puede ser parenteral y vía oral, que a veces dicen, ay, ¿cómo que parenteral? Si parenteral es cuando no funciona el tracto gastrointestinal. Sí, pero recordemos que hay pacientes que podemos utilizar una que sea mixto. Es decir, pues si vamos a utilizar la vía enteral, pero pues hasta donde sea posible y vamos a cubrir o completar requerimientos vía parenteral, ¿ok? Y pues conforme vaya mejorando, pues lo primero que vamos a ir quitando es la parenteral para que se quede solamente enteral, que puede ser por sonda o puede ser vía oral. Y aquí tenemos, porque recordemos, ¿cuál es el criterio? Bueno, no recordemos, perdón. Vamos a ver que el criterio para retirar una sonda es que el paciente vía oral esté cubriendo sus requerimientos, por lo menos más del 75% de sus requerimientos energéticos o de su requerimiento energético total, lo cubra vía oral
Ese va a ser como nuestra indicación o la pauta para poder retirar una sonda. Aquí el retirar una sonda no va a ser que si el paciente ya le molestó, ya no quiere, ya quiere que le quiten todo eso, que ahora sí promete que va a comer. No, claro que no, de promesas, no. Es que realmente esté consumiendo vía oral el 75% y entonces ahora sí se puede retirar una sonda. Que eso lo vamos a recordar en la unidad 2. Aquí tenemos entonces esta paciente, pues su presión arterial es de 120/70, aquí nosotros le vamos a poner pues que está normal para su edad. La frecuencia cardíaca, recordemos que bueno, ya llevaron las asignaturas de anatomía y fisiología, 1 y 2, llevaron las fisiopatologías, 1, 2, 3, 4 y 5, me parece, llevaron mucho. Y entonces aquí pues tenemos que recordar, ¿verdad? ¿Cuáles son los valores o los parámetros normales? Y no nada más por las asignaturas que ya llevaron, sino hasta en la vida personal. O sea, si a mí me miden mi temperatura o miden mi frecuencia respiratoria o yo mido mi frecuencia respiratoria, ¿cómo la medimos esa? Pues contamos cuántas respiraciones tenemos en un minuto. Esa es nuestra frecuencia respiratoria. Debemos saber cuánto es lo normal para poder saber si un familiar o nosotros mismos, ay, no, como que sí tenemos la presión baja, como dicen, o estamos hipotensos o hipertensos, ¿verdad? Frecuencia cardíaca, lo normal es 80 latidos por minuto, que a veces también lo miden con el pulso, las pulsaciones, que nosotros lo podemos hacer de forma rudimentaria, aquí tocando los dedos, con 2 dedos en la muñeca o el cuello. Y lo correcto pues es medirlo con un estetoscopio directo al corazón. Bien, 80 latidos por minuto es lo normal, más de 90 ya sería taquicardia y menos de 60 sería bradicardia. En este caso pues está dentro de los rangos normales. Frecuencia respiratoria, se dice que nosotros tenemos 20 respiraciones por minuto. Esto incluye inhalar y exhalar. Esa es una. Y respiramos 20 veces por minuto. 18 respiraciones es lo adecuado, es normal. Y la temperatura, bueno, pues ahora con tanta medidera de temperatura, ¿verdad? Donde quiera nos andamos midiendo la temperatura, ya tenemos casi 2 años así, ya sabemos que es 36.5. 36.5, eso es lo normal, más menos 1 grado. Mayor de 37.5, es decir, 37.5 se dice que hay como febrícula, ya si está un poco arriba de lo que se considera rango normal, y 38 ya es fiebre. Entonces aquí pues su temperatura también está normal. Así es como vamos a anotar esto en los pacientes, los que tengamos que tienen esto de frecuencia cardíaca, respiratoria, arterial y demás. Aquí en el peso y estatura, tenemos las fórmulas al final, que eso lo voy a dejar a menos que haya duda con alguien en cuanto a la antropometría, pues me dice para ahorita hacer un ejercicio, ¿ok? Me voy a ir aquí a los laboratorios. Aquí dejé este cuadro grande. Este formato lo van a obtener, este formato en Word, los casos clínicos que están en Word, ahí está en el apartado donde está planeación y avisos del docente. Ahí está este que se llama casos clínicos, unidad 1. Y aquí les dejé este cuadro grande, ¿por qué? Porque estos elementos, lo que es eritrocito, hemoglobina, volumen globular medio y volumen corpuscular medio, o sea, estos son los que me determinan si el paciente tiene anemia, grado de anemia y tipo de anemia. ¿Para qué es importante? Porque yo, nutrióloga, es importante que sepa el tipo de anemia, pues para ver si es una anemia carencial, si es una anemia que yo, nutriólogo, puedo hacer algo por mejorar las condiciones o no. Hay anemias que sí implican un apoyo nutricio y hay otras anemias que nosotros no tenemos nada que hacer. Cuando una persona me dice, oye Laura, fíjate que tengo anemia, yo jamás le digo, ay, mira, no, pues come frijoles negros, hígado, o sea, no le voy a dar recomendaciones de alimentos ricos en ácido fólico o en hierro, etcétera, porque lo primero que tengo que saber es qué tipo de anemia tiene.
y luego me dicen, ay, es que fui con el ginecólogo y como tengo una hemoglobina de 10, entonces me dijo también el ginecólogo que comiera mucho, no sé, muchas, no sé, cosas. Entonces yo le digo, ok, ¿y por qué tienes anemia y fuiste con el ginecólogo, verdad? Ah, es que tengo miomas, ah, es que tengo, ah, ok, entonces tu anemia es por hemorragia, sí. De nada sirve que te comas 10 kilos de hígado encebollado o moronga o rellena, como le llamen, de nada va a servir porque vas a seguir con anemia. Porque tu anemia no es carencial, tu anemia no es por falta de hierro, vitaminas, proteínas. Tu anemia es por hemorragia. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahí? Pues quitar esa hemorragia, corregir ese sangrado. Punto. Hay quienes recomiendan que el betabel, naranja, claro que no. Ese es un mito. Es una, ¿cómo se dice la palabra? Cuando hacemos algo porque todo el mundo lo hace. Bueno, ahorita me voy a acordar de la palabra. Es que es como paradoja, no. Es aquí el betabel, como la gente lo ve muy rojo, y sí, cuando alguien come betabel y a las heces o cuando va a evacuar, pues sí, paradigma. Muchísimas gracias, Adelina. Cuando sí pinta de rojo, entonces dicen, ah, tienes anemia, pues tómate un jugo de betabel para que te pintes de roja o tu sangre se ponga más roja. Pero claro que no, porque el betabel sí tiene algo de yodo, perdón, tenía sodio, pero no tiene hierro, entonces no nos va a servir de nada. Sí, va a ser muy sabroso un jugo de betabel con naranja y zanahoria. Sí, va a tener vitaminas, minerales, otras cosas, pero para la anemia, por supuesto que no sirve de nada. Y bueno, y aquí luego lo escuchamos muy seguido y las señoras dan recomendaciones, pero bueno, entonces, ¿qué tenemos que saber primero? Si un paciente tiene anemia, ¿qué tipo de anemia es? En este caso, la hemoglobina me va a decir, ok, tiene anemia, perfecto, porque sus eritrocitos están normales, pero su hemoglobina está disminuida. Esa es una anemia, aquí lo voy a poner, anemia moderada. ¿Por qué moderada? Porque el grado de anemia va de 2 en 2. Es decir, vemos aquí que los rangos es de 12 a 16, el rango normal de la hemoglobina. Entonces, de 10 a 12 sería una anemia leve y luego otros dos. De 8 a 10 es una anemia moderada y me brinca el otro. Y menor de 8 es una anemia severa, ¿ok? Así va de 2 en 2. Si el valor de referencia me dice que es de 14, por ejemplo, de 14 a 16, entonces de 12 a 14 es una anemia leve. De 10 a 12 es moderada y menor de 10 es severa, ¿sí? Entonces aquí depende mucho del valor de referencia. Recordemos que siempre que mandemos o que solicitemos estudios de laboratorio a un paciente, porque ustedes al tener la licenciatura en nutrición aplicada, ustedes profesionales de la nutrición pueden solicitarle al paciente que se haga estudios de laboratorio, ¿ok? Nosotros sí tenemos como ese permiso, esa autorización de mandarle a solicitar estudios, pero tenemos que saber qué estudios le vamos a pedir al paciente. O sea, el médico puede solicitar y nosotros también podemos solicitar. Entonces, siempre van a venir valores de referencia, siempre, siempre. ¿Qué es lo importante? Lo que tengo que hacer yo, pues interpretar esos estudios de laboratorio y ver cuáles a mi nutrióloga, nutriólogo, tienen un valor en su evaluación nutricia. Porque hay muchos resultados que pues a mí no me dice nada, a mí como nutrióloga, ¿ok? En este caso es una anemia moderada, ¿verdad? Que está en la rayita para pasar. Digo, es una anemia, ay, leve. Es una anemia leve, está en la rayita de pasar a moderada. Muy bien. ¿Qué otro valor tengo que revisar? Volumen globular medio, que es este. Volumen globular medio o volumen corpuscular medio. Esto me va a decir el tamaño del eritrocito. Si este resultado está dentro de lo normal, aquí yo voy a decir que esta es una anemia normocítica. Si el resultado está abajo de lo normal, es microcítica. Y si está arriba de lo normal, es macrocítica.
¿Cuál me interesa a mí? ¿Cuando es micro o es macro? Una anemia microcítica puede ser por deficiencia de hierro. También puede ser talasemia, vera, también otras enfermedades que tienen esta malformación o estos eritrocitos que no crecen en un tamaño adecuado. Pero si el paciente no ha sido diagnosticado con alguna otra enfermedad, pues puede ser deficiencia de hierro. Si es una anemia macrocítica, es una anemia que le llaman perniciosa o megaloblástica, que es por falta de vitamina B12 o ácido fólico. En este caso es normocítica. ¿Qué otro valor voy a revisar? La concentración de hemoglobina corpuscular media, que a veces la encontramos con estas iniciales o a veces el laboratorio sí nos lo escribe todo completo, ¿verdad? Concentración de hemoglobina corpuscular media. Lo mismo, si el resultado está dentro de lo normal, entonces esta es una anemia normocrómica. La concentración de hemoglobina corpuscular me dice el color o qué tan concentrado está ese eritrocito. En este caso, ahora ya tengo que es una anemia leve normocítica normocrómica. ¿Qué es lo que tengo que saber? Pues cuál es la causa de este tipo de anemia. Si fuera una anemia hipocrómica, también puede ser por falta de hierro. Las anemias normocíticas normocrómicas generalmente son por sangrados. Estas, las causas es una hemorragia y entonces ahí yo nutrióloga, ¿qué tengo que hacer? Nada, absolutamente nada. Ese tipo de anemias únicamente le corresponden al médico, que el médico corrija el sangrado, que el médico corrija, a lo mejor hasta necesita una transfusión, pero nutricionalmente yo no voy a buscar, que coma mucho hierro y demás, ¿ok? Es una anemia normocítica normocrómica y aquí le voy a poner pues por sangrado, ¿ok? Tiene pérdidas por algún lado. Entonces, si alguien me pone un diagnóstico PES o un problema nutricio, me llega a poner, un problema nutricio tiene anemia normocítica normocrómica, va a estar mal. ¿Por qué va a estar mal? Porque este no es un problema nutricio, es un problema médico, ¿ok? Entonces, a esta anemia no me la van a poner como diagnóstico nutricio o como problema nutricio, ¿ok? Y luego pasamos a los leucocitos. Los leucocitos aquí dice que están arriba de lo normal, entonces se llama leucocitosis. ¿Cuáles son las causas de leucocitosis? Generalmente son por un problema inflamatorio o infeccioso. Entonces, en esta ocasión, pues es un problema inflamatorio por problema inflamatorio. O podemos poner por inflamación y demás. A mí, nutrióloga, me interesa saber eso del problema inflamatorio. ¿Yo ahí puedo hacer algo? Claro que sí, puedo hacer algo. Eso lo voy a escribir aquí, pero no es necesario que lo pongan ustedes en la evaluación. ¿Qué voy a hacer yo? Pues ya sé que aquí este paciente sí le voy a recomendar omega 3, ya sea vía oral con alimentos o si le vamos a poner nutrición parenteral, pues le voy a agregar omega 3 a la nutrición parenteral. O si va a ser nutrición enteral por sonda, voy a buscar una dieta polimérica, oligomérica, que venga enriquecido con omega 3, ¿ok? ¿Por qué? Porque el proceso inflamatorio es bueno que tengamos el proceso inflamatorio porque es lo que le va a anunciar a todo nuestro cuerpo que algo está pasando y que se activen todos los mecanismos de protección, de reparación, de cicatrización, del sistema inmunológico para que ataquen si eso lo está ocasionando algún microorganismo, etcétera. Entonces, ¿proceso inflamatorio es bueno? Sí. Que se desencadene, de excelente, maravilloso, pero que ya que se activó ya todo mi cuerpo, que ya todos están trabajando, ahora sí hay que revertir ese proceso inflamatorio, porque si este continúa, pues al rato puede afectar mis órganos. Entonces, es bueno, pero cierto tiempo. Entonces, aquí ya sabemos, ya están actuando todos, ahora hay que empezar a revertir este proceso inflamatorio y podemos nosotros buscar algunos alimentos, sustancias y demás con omega 3. Linfocitos. Los linfocitos ya sabemos que a nosotros nutriólogos es una forma que tenemos para valorar sistema inmunológico. ¿Cómo?
con la cuenta total de linfocitos. Abajo también ahí les puse la fórmula, pero la fórmula no es más que sacar el 12.6% de 12.500, porque aquí dice 12.5, pero está en miles. Entonces son 12.500. ¿Cuál es el 12.6% en este caso de 12.500? Recordemos que los leucocitos son las células blancas que se subdividen o las tenemos como forma de linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos. De todos esos, los que a mí me interesan son los linfocitos. Entonces aquí sacamos el 12.6% de 12.500, que en este caso pues multiplicamos, voy a agarrar la calculadora, multiplicamos 12.500 por punto 126, ¿verdad? 12.500 por punto 126 y nos da 1.575. 1.575 células por milímetro cúbico. ¿Cómo está su sistema inmunológico? ¿Está normal? Lo normal es 2.000 células, ¿ok? Déjenme ver, aquí no tengo el formulario. No tengo el formulario. Pero en el material que les puse, sí está el formulario y están los valores de referencia. Aquí en este caso vamos a poner depresión leve del sistema inmunológico. Y también recordemos que la cuenta total de linfocitos también es un indicador de desnutrición. Entonces vamos a poner que también tiene desnutrición proteica leve. ¿Por qué proteica? Porque lo que está disminuido son las células. Están disminuidos, no hay material para formar nuevas células. Entonces vamos a poner proteica. Aquí recordemos que la cuenta total de linfocitos es un indicador de desnutrición, excepto en pacientes con VIH, porque pues el virus lo que destruye precisamente son los linfocitos, ni tampoco en pacientes que estén tomando inmunosupresores, como prednisona, dexametasona, etcétera. Ahí no sería un indicador de desnutrición, porque ahí más que nada están disminuidos pues por el medicamento. Pero fuera de esos casos, aquí sí sería un indicador de desnutrición. Entonces aquí ya estamos encontrando, aparte de, bueno, hacer la antropometría para ver qué es lo que encontramos ahí en composición corporal, porque también tenemos elementos que nos pueden dar lo que es la desnutrición, como el porcentaje de peso ideal, también nos puede dar un diagnóstico de desnutrición o de obesidad. Porcentaje de peso habitual también nos puede dar un diagnóstico de desnutrición. Área muscular de brazo, de depresión de masa muscular y porcentaje de grasa, también ver cómo está su masa grasa. Ok, y en glucosa, pues en este caso está normal. Aquí podemos encontrar personas con hiperglucemia, que si esta paciente tuviera, por ejemplo, vamos a poner que tuviera 120 miligramos, aquí nosotros diríamos, ok, tiene hiperglucemia. Y alguien puede decir, ay, pobre señora, ya hasta le dio diabetes, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerle aquí 128, porque de acuerdo a la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, nos dice que más de 126 ya puede ser un diagnóstico de diabetes. Tiene 128, pueden decir, y ya también, ya hasta le dio diabetes a la pobre señora, aparte de las quemaduras. Pero claro que no. Esta hiperglucemia sabemos que puede ser por el estrés metabólico por las quemaduras y eso ya lo estuvieron leyendo o lo van a leer cuando lleguen al estrés. El estrés metabólico causa muchas alteraciones en el organismo, entre ellos hay mayor producción de glucosa, se activa, recuerda, glucagón, que es una hormona contrarreguladora, que va a favorecer la gluconeogénesis, la glucogenólisis, es decir, que le dice al hígado, ay, necesitamos muchísima glucosa y entonces genera glucosa. En otros pacientes se puede también, se provoca lo que es resistencia a la insulina y eso hace que, pues, aunque sí haya glucosa, en ocasiones no puede entrar de forma adecuada
precisamente por toda esta alteración metabólica que ustedes ya la van a leer en su material o cuadernillo de lo que pasa en el estrés metabólico. Entonces aquí sería una hiperglucemia por estrés metabólico, porque luego de repente me he encontrado trabajos que me dicen que es por diabetes. Y no, claro que no. La paciente no tiene diabetes. Pero en este caso, bueno, voy a regresar porque está normal. BUN, urea y creatinina. Estos tres, BUN, urea y creatinina, son pruebas de función renal. En este caso, BUN está arriba de lo normal, urea también, pero la creatinina está abajo de lo normal. Entonces, aquí yo no voy a decir que tiene daño renal, que tiene una enfermedad renal. Claro que no. ¿Por qué? Porque la creatinina está abajo. Si los tres estuvieran arriba, aquí sí sería una enfermedad renal. Puede ser enfermedad renal aguda, que es frecuente. También se puede presentar en pacientes con un choque hipovolémico o con quemaduras, por ejemplo. O puede ser que ya sea un paciente que sí tenga una enfermedad renal crónica. En este caso, estos valores que BUN y urea están arriba de lo normal y creatinina normal o baja, puede ser por deshidratación, que estoy viendo una hemoconcentración, o puede ser porque hay desgaste de masa muscular. El paciente tiene un catabolismo y esa utilización de proteínas musculares hace que se eleven BUN y urea, ¿ok? Entonces, aquí nosotros checamos estos valores junto con lo clínico. Si en lo clínico me dice que tiene datos de deshidratación, boca seca, labios resecos, partidos, la piel en paño húmedo, bueno, entonces ya voy a decir que la BUN y urea están elevados por la deshidratación. En caso de que no hay deshidratación en aspectos clínicos, entonces este BUN y urea van a ser elevada por, vamos a ponerle desgaste muscular, que obviamente en pacientes con quemaduras ya sabemos que su requerimiento energético proteico es elevado. Y si no le estamos dando o no está cubriendo el paciente lo que requiere, pues obviamente estos valores se van a elevar. El paciente se nos va a desgastar y puede llegar hasta morir, se infecta y muere. ¿Por qué? Porque no logramos cubrir lo que necesitaba. Y a veces no se logra cubrir, no porque el paciente no lo consuma. A veces nuestros cálculos se quedan abajo, no le estamos dando lo que necesita, porque he escuchado así yo personas de la nutrición que dicen, ay no, 3,000 calorías, no es muchísimo. ¿Cuánto le estás dando? 1,800. ¿Qué? Un paciente con quemaduras. ¿Y cómo está? O sea, nutricionalmente, ¿cómo está? ¿No? Si ya se ve que ha bajado de peso, porque a un paciente con quemaduras no le hacemos antropometría como tal, pero pues sí la evaluación física y bioquímica es como vamos revisando a los pacientes con quemaduras. ¿Cómo estás? Las creatinfosfoquinasa, que es una enzima que sobre todo se pierde de células musculares. O sea, tu paciente está mejorando con lo que le estás dando o está igual en desnutrición o está empeorando. Entonces de ahí es donde pues súbele, o sea, tienes que darle más, no porque a ti se te haga muchísimo, ya por eso para el paciente también es mucho. Claro que no. Y de ahí les digo que de repente escucho así, sobre todo a los alumnos, alumnas, cuando hacemos cálculos y tanto, pues sí, tanto. Y a veces hasta más. Se nos dice que, por ejemplo, de proteína, lo máximo que podemos recomendar es 2,5. Más de 2,5 un paciente no lo va a poder metabolizar y esa proteína no va a cubrir la síntesis para lo cual se lo estamos proporcionando. Pero en ocasiones me ha tocado que le damos a pacientes hasta 5 gramos de proteína por kilo de peso. Obviamente son pacientes con muy bajo peso y de esa manera, dándole 50 calorías por kilo de peso y 5 gramos de proteína, fue como el paciente empezó a mejorar. Créeme que también si en lo personal yo digo, ay, es muchísimo, porque en la literatura pues nos hacen referencia, pero acuérdense que hay enfermos, no enfermedades. Y ahí pues yo digo, bueno, lo único que tengo que revisar es que no haga una acidosis metabólica, eso lo obtenemos con una gasometría arterial y su función renal.
que los azuados, bunuria y creatinina, no se empiezan a elevar. Si no se empiezan a elevar, es que, bueno, es lo que el paciente está necesitando. Y así de esa manera es como vamos mejorando. Es estar llevando el seguimiento, el monitoreo, estar checando todos estos elementos para estar tomando nuestras decisiones si lo que estamos haciendo vamos bien o no. ¿Ok? Donde se nos haga mucho, se nos haga poquito, pues ese es a nosotros en lo personal. ¿Cómo va evolucionando el paciente? Eso es lo súper importante. Aquí en este caso, entonces, hay boniurea que está un muy poquitito elevado. Estos estudios, si a un paciente con quemaduras, al día siguiente de las quemaduras, créanme que hay una desnutrición súper evidente en pruebas bioquímicas. Su albúmina, cuenta total de linfocitos, todo, se disminuye tremendamente. Sus balances de nitrógeno están tan altos que jamás los alcanzamos, pero pues podemos hacérselos como nada más para ver que, pues, o sea, su requerimiento de proteína es mucho más alto que lo que a veces puede tolerar su organismo también, que eso también lo tenemos que estar valorando. Bueno, creatinina, porque está disminuida. Aquí podemos ponerle que tiene hipocreatininemia, que a veces les digo que parecen como trabalenguas, y esto es por un bajo aporte de proteína. Esto es lo que nos está diciendo que si a este paciente ya le estamos dando un soporte nutricional, pues nos estamos quedando cortitos, ¿ok? Hay que aumentarle esta creatinina. Si todavía no empezamos, pues hay que empezar rápido, porque si no, se puede deteriorar muy pronto. ¿Y cuál es el riesgo? Las infecciones. Aquí en proteínas totales, a mí no me interesa mucho como este valor. ¿Por qué? Porque las proteínas totales es la suma de albúmina y globulina. Esta albúmina y globulina son proteínas viscerales, son proteínas que sintetiza el hígado. Entonces, albúmina ya sabemos que es una proteína que mantiene la presión oncótica o el equilibrio del agua en el cuerpo. También es transportador de calcio, transportador de medicamentos. Entonces tenemos que mejorarlo porque así le pongan los miles de medicamentos a un paciente. Si su albúmina está disminuida, pues de nada van a servir tantos medicamentos. La globulina también es una proteína, pero esa es una proteína de fase aguda. Es una proteína que me favorece el proceso inflamatorio. Entonces, aquí sí estamos viendo, el hígado está produciendo más globulina y menos albúmina. O sea, el hígado recibe tan poco sustrato que dice, ¿qué hago? ¿Globulina o albúmina? Lo siento, pero voy a producir globulina porque se requiere que cicatrice y que sane esta paciente muy rápido. Pero nosotros le decimos, pero también produce albúmina porque nutricionalmente también lo requiere. ¿Qué tenemos que hacer? El hígado va a decir, bueno, pues dame más sustrato para producir la albúmina y la globulina, porque yo voy a sacrificar una por la otra, ¿ok? Entonces aquí pues ponemos que la paciente ahorita tiene hipoalbuminemia y la albúmina recordemos que es un indicador también de estado nutricio. En este caso, el que tenga 2.6 me indica que tiene desnutrición moderada y es proteica, porque la albúmina pues es una proteína. Así lo voy a anotar. Tiene hipoalbuminemia que me está indicando desnutrición moderada proteica. La globulina pues no le pongo nada. Aquí yo diría, ay, está normal. Pues sí, pero ¿qué me interesa? Esto. La relación albúmina-globulina, es decir, qué tanto se está produciendo de albúmina y qué tanto se produce de globulina, cuando está abajo de lo normal, pues me indica que hay un proceso inflamatorio, que la paciente está pasando por un proceso inflamatorio y ya comentamos que, bueno, vamos a proporcionarle lo necesario en omega 3. ALT, AST son proteínas de pruebas de función hepática, son enzimas de pruebas de función hepática. En este caso, bueno, aquí no les puse los resultados, no tenemos en este paciente, pero eso lo tenemos que estar valorando porque pacientes, sobre todo, que les damos nutrición parenteral, son los que en 2 meses esas enzimas ya se van a empezar a elevar. Esto me está indicando que el hígado ya se cansó, ya no puede metabolizar todo lo que le estamos mandando en la nutrición parenteral y nosotros tenemos pues que bajarle un poquito. Oye, Laura, si le bajo, pues no voy a cubrir nutricionalmente lo que requiere. Pues no, pero pues por estarle dando estos nutrimentos ya estamos afectando un órgano y es
primero el órgano y después estado nutricio. Lo mismo, si le mando mucha proteína y el riñón empieza a elevar los azuados, ¿qué tengo que hacer? Bajarle a la proteína. Oye, Laura, pero si le estamos dando 1.5 gramos por kilo de peso, ¿le vamos a bajar a 1.3? Sí, pero eso puede afectar o no va a mejorar su estado nutricio, no importa. Primero es función renal, primero es función del órgano y después es estado nutricio. Imagínense, ay, sí, le subimos, oye, qué ya empezó, no importa, oye, riñones, ya empezaron a, no importa, nutricionalmente tenemos que cubrirlo, hay que darle más, y falla orgánica múltiple. Ay, falleció, pero bien nutrido, no, pero si no, claro que no, ¿verdad? Entonces, hay pacientes donde empezamos a subirle, a veces jamás llegamos al 100% de requerimiento, nos quedamos al 75%. ¿Por qué? Porque los órganos empiezan a que ya no pueden metabolizar tanto, pues ni modo, nos quedamos en 75. Y entre más rápido el paciente se recupere, a lo mejor nutricionalmente no llegamos al 100%. También de una desnutrición severa o moderada, tal vez llegamos a una desnutrición leve. Bueno, mejoró. Y ya después que el paciente se recupere, salga de la gravedad y ya empiece a tolerar un poquito más energético, pues bueno, entonces vamos a recuperarlo. Tal vez nos tardemos 3 meses o hasta 6 meses. Esto es, como les digo, estar como valorando al paciente, estarlo monitoreando. Es lo que a mí se me hace como maravilloso de la nutrición enteral y parenteral. Lipasa y amilasa, pruebas de función pancreática. Deshidrogenasa láctica. La deshidrogenasa láctica es una enzima que en este caso, por ejemplo, está arriba de lo normal. No le vamos a poner hiperdeshidrogenalasemia láctica porque también es como un trabalenguas. Nada más vamos a poner que está elevada. ¿Por qué se eleva la deshidrogenasa láctica? Uno puede ser en pancreatitis, por ejemplo, se eleva muchísimo, hasta 2000 unidades, 3000, o sea, en pancreatitis depende de la severidad. También la deshidrogenasa se puede elevar, es un marcador tumoral. Los pacientes que tengan algún tumor también se puede elevar ligeramente. También se eleva cuando hay desgaste de células musculares. Entonces aquí no tiene pancreatitis, no tiene ningún marcador tumoral. Entonces en este caso vamos a poner que está elevada por desgaste muscular. Ay, permítame tantito. Es que me dieron ganas de estornudar, pero ya se me fue. Iba a apagar el micrófono. Ok, bueno, continuamos. Y fósforo. El fósforo está normal. El calcio corregido, ok. Siempre que tengamos un paciente con hipoalbuminemia, vamos a tener que sacar calcio corregido. No importa el padecimiento, no importa la patología. Siempre que haya hipoalbuminemia, calcio corregido. En este caso tenemos hipoalbuminemia. Aquí está. Tenemos 2.6 de albúmina. Entonces aquí dice que tengo 7.2 de calcio, que se supone que tendría hipocalcemia, pero no lo sé. Aquí entonces, ¿qué tengo que sacar? Calcio corregido. La fórmula también la tienen en su material. La fórmula de calcio corregido es calcio menos albúmina más 4. Entonces, ¿cuánto es? Calcio 7.2 menos albúmina, que es 2.6 más 4. Hay varias fórmulas para calcular calcio corregido. Esa que yo les puse se me hace como muy sencilla, por eso se las puse ahí. En este caso, tu calcio es de 8.6. 8.6, ahorita están las unidades de miligramos por decilitro. Y ahora sí, vamos a ver cómo está. En este caso, pues está normal. ¿Sí? Está normal en calcio. Entonces, nada más vamos a cubrir su requerimiento normal. No tenemos que darle extra. Potasio. Potasio sí está disminuido. ¿Cómo se llama cuando está disminuido? Hipocalemia o hipopotasemia
como le quieran poner. Y esto le vamos a poner que es por quemaduras. ¿Ok? Sodio está bajo, se llama hiponatremia. También por las quemaduras, tal vez esté perdiendo líquidos. Por las quemaduras sabemos que también el paciente sufre de deshidratación. Inmediatamente un paciente con quemaduras le ponen una sonda Foley, que es para estar checando esta pérdida de líquido y estarle reponiendo, porque uno de los riesgos de pacientes con quemaduras es que mueran por deshidratación o por infección. Los dos riesgos de pacientes con quemaduras. Magnesio está normal, bilirrubina total normal, bilirrubina directa normal y la indirecta también normal. Muy bien, pasamos al nitrógeno ureico urinario y aquí me voy a ir a una pizarra, voy a dejar de compartir esto para compartir una pizarra. ¿Okay? Ok, aquí está. Espero que sí se esté viendo. Sí se ve, ¿verdad? La pizarra. Ok. Perfecto. Estoy tratando de acomodar para que no me vaya a... para poder ver si escriben algo. Muy bien, déjenme ver los valores. Es 468 y 1670. Ok. 468 miligramos por decilitro. Esto es de nitrógeno ureico urinario. 1670 mililitros, creo, ¿verdad? Es lo que dice ahí. Bien, esto, ¿cómo lo puedo obtener? Yo le solicito al laboratorio que me determine cuánto tiene de nitrógeno ureico urinario un paciente. Y el laboratorio me va a decir, perfecto, pues junta la orina de 24 horas de ese paciente. Entonces aquí se junta la orina de 24 horas, lo mandamos al laboratorio y ya nos van a dar este resultado. ¿Qué tengo que hacer primero? Estos son miligramos por decilitro y este volumen me lo dan en mililitros, pues tengo que unificar las unidades. Entonces, este volumen lo primero que hago es pasarlo a decilitros. ¿Cómo lo pasamos a decilitros? Pues si estos son mililitros, recorremos un lugar, mililitros, centilitros y decilitros. Entonces aquí son 16.7 decilitros, ¿ok? Y estos miligramos los pasamos a gramos. Para miligramos pasarlos a gramos, recorremos el punto 3 lugares. Y entonces esto es igual a 0.468 gramos por decilitro. ¿Ok? Ahora hacemos una regla de 3. Si en un decilitro hay 0.468 gramos de nitrógeno en 16.7 decilitros, ¿cuántos gramos hay? ¿Cuántos hay? Multiplicamos 16.7 por 0.468, 7.81, ¿verdad? Entonces, este paciente está excretando 7.81 gramos de nitrógeno por la orina, por la orina. Ahora, para hacer el balance de nitrógeno, la fórmula de balance de nitrógeno la voy a anotar aquí. Balance de nitrógeno es igual al nitrógeno ingerido menos el nitrógeno
excretado. Es el balance de nitrógeno. Esto es lo que está perdiendo. ¿Qué es lo que tengo que aumentar? Le aumentamos más 4 gramos que son de pérdidas insensibles. Se dice que son 2 gramos si tiene nutrición parenteral, 4 gramos si no tiene nutrición enteral, pero en este caso pues está en ayuno. La paciente ahorita está en ayuno y nos están esperando a que digamos qué le vamos a dar, por dónde, cuánto, cada cuándo, etcétera. O sea, que diseñemos cómo vamos a hacer la intervención nutricia. Entonces le vamos a poner 4 de pérdidas insensibles, es decir, el nitrógeno que se pierde por cabello, uñas, sangrado, descamación de la piel, heces, etc. Entonces aquí decimos que 7 más 4 son 11.81 gramos de nitrógeno. Este es el nitrógeno excretado, ¿ok? Lo que resulta del balance de nitrógeno. Ahora, voy a borrar para hacer esta fórmula de balance de nitrógeno. Bueno, me voy a tratar de hacerlo como muy rápido. Ok, entonces, siguiendo la fórmula de balance de nitrógeno es igual a nitrógeno ingerido. El nitrógeno ingerido es, para sacar nitrógeno ingerido, son los gramos de proteína que consume la persona entre 6.25. ¿De dónde viene este 6.25? Bueno, pues ya con pruebas de laboratorio que se realizó en su momento, nos dicen que 6.25 gramos de proteína, yo obtengo 1 gramo de nitrógeno. Esto lo hicieron con un método Kendall, un método de bromatología. Metieron 6.25 gramos de una proteína y de ahí se extrajo 1 gramo de nitrógeno. Por eso es este número que nos vamos a grabar así como que para toda la vida cuando queremos hacer balance de nitrógeno, ¿ok? Entonces, para saber el nitrógeno ingerido, pues hago esta división. ¿Por qué? Porque viene de aquí. Si 6.25 gramos de proteína me da 1 gramo de nitrógeno, pues con lo que el paciente está comiendo, pues cuántos gramos de nitrógeno son. De esta regla de 3 viene esta operación. Pero pues resulta que la paciente pues ahorita está en ayuno, ¿verdad? Entonces, como está en ayuno, ¿cuál es su nitrógeno ingerido? Pues su nitrógeno ingerido es 0. Entonces aquí vuelvo a poner la fórmula y digo nitrógeno ingerido 0 menos su nitrógeno excretado que obtuvimos acá del nitrógeno ureico urinario en orina de 24 horas más las pérdidas insensibles son 11.81 gramos de nitrógeno y entonces el balance de nitrógeno me queda como menos 11.81 gramos. Es decir, tengo un balance negativo. Tengo un balance negativo. Y aquí, para yo tener un balance neutro, le tengo que dar por lo menos 11.81 gramos de nitrógeno. ¿Cuánta proteína es esa? Ah, pues ahora lo multiplico por 6.25, que es lo mismo que comenté ahorita de la regla de 3. Y entonces 11.81 por 6.25. La paciente por lo menos le tengo que dar 73.8 gramos de proteína para poder lograr tener un balance de nitrógeno neutro, que todos debemos tener un balance de nitrógeno neutro, así, todos los seres humanos. Pero, esta paciente, que ya me estoy yendo más adelante, con que hagan esto para esta primera actividad de la evidencia de aprendizaje, hasta aquí está bien, ¿ok? Aquí me voy a ir un poquito más adelante, aprovechando que estamos haciendo estos ejercicios,
Porque luego escuchamos que darle un nitrógeno más 3 o más 4 gramos de nitrógeno para tener un balance de nitrógeno positivo. Si a esta paciente yo no debo dejarla en un balance de nitrógeno neutro, porque me quedaría en ese estado de nutrición en el que está. Ya no se seguiría depletando, pero tampoco va a mejorar. Yo quiero que sí mejore ahorita tal vez su masa muscular, no sé, o sus proteínas viscerales y demás. Este balance positivo se sugiere que a lo que está perdiendo, yo todavía le dé 3 gramos más de nitrógeno o 4 gramos o 5 gramos. Es lo que la literatura nos refiere. Tener un balance positivo de más 3 o más 4 o más 5 o hasta más puede ser. O a lo mejor con esto ya mejora su estado nutricio. Les digo que cada paciente reacciona diferente. Entonces, si yo le quiero dar un balance positivo de más 3, pues eso se lo voy a sumar a 11.81. Entonces me queda 11.81 más 3 gramos. Pues aquí yo le voy a dar a esta paciente 14.81 gramos de nitrógeno o en proteína 92.5. 92.5 gramos de proteína, ¿ok? Porque multiplico estos gramos de nitrógeno por 6.25 y yo obtengo este resultado. Y esto es lo que yo le voy a dar a esta paciente para tratar de favorecer un balance nitrogenado positivo para mejorar su condición nutricia, la desnutrición, ¿ok? Por eso el balance de nitrógeno es maravilloso, porque nos dice específicamente el paciente o la paciente cuánto es lo que está perdiendo y cuánto es lo que necesita. También este balance de nitrógeno nos dice el grado de estrés que tiene una persona. En este caso, tiene una pérdida de menos 11.8, que sería como un estrés moderado, un estrés catabólico moderado o un estrés moderado, ¿ok? Y luego vamos a hacer el índice catabólico de Bistrian. El índice catabólico de Bistrian. La fórmula es el nitrógeno. ¿Tienen ahí la fórmula? Ok, muchas gracias. Ya me estaban poniendo acá los resultados. Es que les digo que esta pizarra como que me tapa. Ok. Es el nitrógeno ureico urinario menos el 50% del nitrógeno ingerido más 3. Esto es en gramos, ¿ok? Entonces ya sacamos el nitrógeno y era ¿qué? 7.81, ¿verdad? Y le restamos el 50% del nitrógeno ingerido, que en este caso pues es 0, porque no está comiendo nada. Y le sumamos más 3. Entonces, en este caso, el índice catabólico de Bistrian es 7.81 más 3. Entonces nos queda 10.81. Y ese resultado, pues ya lo vemos ahí en sus valores de referencia y es un catabolismo intenso, ¿ok? Como tiene 10.8, es más de 7.5, sería un catabolismo intenso. Y entonces ahí ya sabemos que pues tenemos que darle un aporte energético y proteico lo más grande que podamos para tratar de revertir este catabolismo en esta paciente. ¿Okay? Y luego pasamos por último a la fórmula de índice creatinina talla. El índice creatinina talla es una prueba de laboratorio que me sirve, pues una fórmula para conocer la depresión muscular de una persona. Ya sabemos que lo podemos hacer por antropometría, pero también lo podemos hacer con esta prueba de laboratorio. ¿Okay?
el índice creatinina talla, la fórmula es la excreción de creatinina. Déjenme ver también los valores. Permítanme tantito para sacarlo de la... Okay. Es 87. Excreción de creatinina en orina de 24 horas. Estoy como escribiendo muy raro. Entre la excreción esperada. ¿Ok? Y todo eso por 100. Entonces, la excreción igual, yo le solicito al laboratorio que me determine cuánto de creatinina se está excretando en orina de 24 horas. Entonces, índice creatinina talla. En este caso, voy a ponerlo acá, con otro color. Me dice que se está excretando 87 miligramos por decilitro. Y ya dijimos que el volumen de la orina era 16.7 decilitros, ¿verdad? Entonces hacemos una regla de 3. Si en un decilitro se pierde 87 miligramos de creatinina en orina, en 16.7 decilitros, ¿cuántos miligramos se pierden? Y son 87 por 16.7, 1453 miligramos. Ok, entonces esto lo ponemos aquí arriba y decimos que la excreción en orina son 1453 miligramos sobre la excreción esperada. Esto de la excreción esperada, ¿nosotros dónde la encontramos? En los libros. Los libros de evaluación del estado de nutrición vienen en una tabla, lo que es por sexo o género y por estatura, cuánto es la creatinina que nosotros tiramos en todo el día. Así encontramos las tablas. O en internet también podemos encontrar tabla de excreción de creatinina en 24 horas. Y ese valor es lo que vamos a anotar. También hay un cálculo rápido, que es el que les puse ahí. De cálculo rápido se dice que pues si es hombre, multiplicamos 23 miligramos por kilo de peso. Y si es mujer, 18 miligramos por kilo de peso. Bueno, ese es un cálculo rápido. Y en este caso, pues vamos a hacerlo con cálculo rápido. Ay, pero no tenemos cuánto pesa la paciente. No, porque se supone que lo teníamos que calcular. Bueno, vamos a suponer que pesa, vamos a ponerle 70 kilos. ¿Ok? Entonces multipliquemos 70 por 18. A ver si no nos salió un número raro porque me lo estoy inventando el peso. Sería 1260 miligramos. Sí, sí salió un número raro. A ver, déjenme ver. Vamos a poner que pesa 85 kilos la paciente. Y es que primero tenemos que calcular el peso. Bueno, aquí le vamos a poner pesa 85 kilos. Multipliquemos 85 por 18, nos da 1530.
Ahora, 1453 en 1530 nos da, bueno, y por 100. En este caso nos da 94.9%. ¿Qué significa eso? Voy a compartirles ahora, ya para terminar el día de hoy. Aquí nos salió 94.9, casi 95. Voy a dejar de compartir esto y comparto dónde están los casos clínicos. Válgame Dios, hay muchas manos levantadas. Ok, ya nada más esto se los pongo y ahorita ya me preguntan. Aquí está, miren, en el índice creatinina talla, si queda de 90 a 100%, pues quiere decir que su masa muscular está normal. Si nos sale de 89 a 75%, es una depresión leve de masa muscular. Este valor de depresión moderada y ese valor de depresión severa. ¿Okay? Entonces, ahorita podemos decir que su masa muscular está normal porque pues ahorita apenas está empezando con las quemaduras, ya probablemente más adelante, ya si no le damos un tratamiento adecuado, va a caer en depresión leve, moderada y demás, ¿ok? Dejo de compartir y vamos a ver manos. Ya no hay ninguna mano. Ok, bueno, había varias manos, entonces ya no hay ninguna. ¿Preguntas, dudas? ¿Ninguna? Ok. Bien, si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, creo que con esto más o menos es una idea de cómo van a ir resolviendo, sobre todo el tercer caso clínico, que es donde viene balance de nitrógeno, índice de creatinina, talla y demás. En el segundo creo que también viene balance de nitrógeno nada más. Y en los siguientes sí viene todos estos elementos. Y con eso pues se resolvería. En el soporte nutricional, en la unidad 2, haremos un caso clínico de nutrición enteral y en el 3, pues un cálculo de nutrición parenteral. Y ahorita pues prácticamente es como de evaluación nutricia, todo lo que tenemos que repasar o estudiar o revisar en un paciente que va a ser candidato a ese tipo de apoyo nutricio. El índice creatinina talla, ok. Conforme resuelvan los casos, claro que sí, me pueden ir preguntando. El índice metabólico de Vistrian, ok. Déjame te comparto la pizarra y voy a borrar. El índice catabólico de Vistrian, yo creo que es como que el más sencillo, la fórmula es más sencilla. Aquí el único problema, pues sí que tenemos que sacar de todos modos cuánto de nitrógeno está perdiendo el paciente. Borro esto. Ok. La fórmula del índice catabólico de Vistrian es el nitrógeno ureico urinario menos el 50% del nitrógeno ingerido más 3. Este 3 es una constante, es un valor que se estableció en la fórmula para poder determinar lo que es como pérdida, ¿ok? Quiero bajar aquí el chat, ok. Y entonces yo tengo que saber cuánto es el nitrógeno ureico urinario en 24 horas. Aquí ya nos lo dice el laboratorio. Nosotros solicitamos y nos dice que, bueno, determinó el nitrógeno ureico urinario, que en este caso fue de, bueno, voy a poner 486 miligramos por decilitro. Y también nos da el volumen que se juntó en 24 horas, que es el que nosotros mandamos, que en este caso fue 1670 mililitros.
Entonces yo tengo que pasar, estos son gramos en todo el día, es decir, cuántos gramos de nitrógeno en todo este volumen. Entonces hacemos una regla de 3. Si en un decilitro hay 0.486 gramos de nitrógeno ureico urinario, en 16.7 decilitros, ¿cuántos gramos de nitrógeno hay? Y aquí en esta regla de 3 nos salió, si no me equivoco, nos salió 7.81 gramos de nitrógeno ureico urinario. Y es lo que vamos a poner aquí, ¿ok? Y entonces, este es igual a 7.81 gramos menos el 50% del nitrógeno ingerido. El nitrógeno ingerido es gramos de proteína entre 6.25, que en este caso es 0, pues porque la paciente no está comiendo nada. Y su constante, más 3. Entonces esto me queda igual a 11.81 gramos. Este es su índice catabólico de Vistrian. Y de aquí, pues nos pasamos para ver la interpretación. Dejo de compartir esto y les comparto. Aquí está. Y les comparto la interpretación que lo tienen allí en sus casos clínicos. Aquí está. Aquí le estaba para el balance de nitrógenos. Está en un estrés leve, moderado o severo, que en este caso sería estrés moderado. Y aquí en el índice catabólico nos salió 7, no, de verdad. Entonces, ya de 7.5, de 7.5 para arriba, ya es un estrés intenso. Ya tiene un catabolismo, perdón, el estrés de balance de nitrógeno. Tiene un catabolismo intenso. O sea, esta paciente, si la dejamos más tiempo en ayuno, si no le cubrimos su requerimiento, pues imagínense, su masa muscular va a quedar totalmente depletada. Entonces ahí la interpretación es catabolismo intenso. Ese es el resultado en el índice catabólico de Vistrian. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda que tengan por el momento? Muy bien, entonces pues hasta aquí dejaríamos el día de hoy. Muchísimas gracias por haber asistido. Ya sé que es una hora complicada. Yo dije, bueno, a ver, más o menos en este horario, cuántas personas se conectan. Y de todas formas, la siguiente videoconferencia, que sería para la unidad 2, la tenemos ya en la noche, como más o menos a las 7 de la noche, ¿ok? Para ver la actividad 2. En caso de que tengan dudas y quieran que volvamos a tener alguna otra videoconferencia, no hay ningún problema, me mandan mensaje, me avisan y volvemos a programar otra, ¿ok? Aquí Teresita me comentas el nitrógeno ureico en gramos en esa fórmula. Sí, generalmente en todas es en gramos, ¿ok? Bien, nos vemos, voy a dejar de grabar.